De manera entonces, hermanos, que estamos llegando al último capítulo de Hechos, capítulo 28. ¿De dónde venimos? Recuerde que Pablo había estado en naufragio de 2 semanas, mis hermanos. 2 semanas en la mar sin saber, Pablo, si supieron después, ¿verdad? Pero habían perdido la esperanza, dice que hablaron ahí en plural, habían perdido la esperanza todos ellos. Dios le habló a Pablo, le hizo una promesa de que iba a llegar a Roma, de que iban a llegar todos vivos, de que se iba a perder el bote, pero todos ellos iban a ser salvos de la tempestad. Y lo último que vimos fue que llegaron a tierra, de manera que Dios cumplió su promesa, ¿sí? Ahora vamos a ver a dónde llegaron, ¿sí? Y yo quiero que se enfoque, le he puesto de título el día de hoy, de Damasco a Roma. Yo desde ahorita, mis hermanos, este capítulo lo vamos a dividir en 2, ¿sí? Esta no es la última predicación de Hechos, todavía faltaría otra. Pero desde ahorita yo lo voy encaminando ya a cerrar Hechos, ¿sí? A cerrar. Y la primera historia que tengo que cerrar es la de Pablo. Y de hecho es la única que se cierra. En Hechos, la única historia que vamos a cerrar es la de Pablo. Porque como puse de título en el primer mensaje de la serie, la historia no se ha detenido. ¿Cuál historia? La de la iglesia. Esa historia no se ha detenido. Hechos no se ha acabado todavía, ¿eh? El libro de Hechos todavía no se acaba. Se va a acabar cuando la iglesia se vaya de aquí. Ahí se va a acabar. Y como le decía, tengo que ir cerrando. Y voy a ir cerrando ya a Pablo, su historia, cómo va a acabar él. Y hoy me quiero enfocar a Pablo, pero no desde Jerusalén, sino desde Damasco, donde fue salvo, hasta Roma, su llegada a Roma. Capítulo 28, versículo 1. Sí, habrá su Biblia, si no va a estar ustedes ahí en la pantalla. Dice, y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Llegaron a tierra después de que, acuérdense que llegaron nadando, se tiraron del barco porque el barco estaba destruyéndose, se tiraron a la mar, nadaron hasta la orilla de tierra que encontraron. Recordamos que esa bahía donde llegó Pablo se le conoce hasta el día de hoy como la bahía de San Pablo, ¿sí? Y el lugar donde llegaron fue una isla. La isla, ahí dice Melita, pero otras traducciones dice de Malta. La isla de Malta sigue existiendo hasta el día de hoy, mis hermanos, con el mismo nombre tal cual. Para que se ubique, más o menos está arriba de la costa africana en el mar Mediterráneo. En lo que sería la punta, ya que Italia, el país de Italia parece una bota. Bueno, en la puntita, un poquito por abajo, está esta isla que se llama Malta, ¿sí? Llegaron ahí. Fue la isla donde llegaron y esa bahía, como le digo, se sigue llamando igual hasta el día de hoy. Versículo 2. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía y del frío. Los bárbaros, ¿quién trae versión 1960? Ahí debe decir los naturales. Amén. ¿A qué se refiere? La palabra bárbaros aquí no se está refiriendo al término despectivo, ¿sí? No necesariamente significa eso. Y no se refiere al término despectivo, ahorita vamos a ver. El término despectivo, ¿qué entiende usted por bárbaro? Una persona incivilizada, creo que así se dice, no civilizada, sin modales, sin preocupación por el otro, bárbaros, casi animales. Pero aquí Lucas lo está escribiendo porque son personas, así se referían los griegos, a personas que no hablaban ni el latín ni el griego. De manera que todas las demás humanidad, todas las demás civilizaciones que no hablaban ni el latín ni el griego, para ellos eran bárbaros o naturales o personas fuera del imperio, fuera de la cultura que dominaba aquella época. Y luego dice Lucas que cuando estos bárbaros los descubren, que vienen corriendo, nadando y después corriendo, nos mostraron no poca humanidad, o sea, fueron muy amables, de más, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía del frío.
Lo que solía acostumbrarse en aquellos tiempos, en el mundo antiguo, es que los náufragos, cuando eran capturados a donde llegaran, ¿sí? Los mataban o eran tomados como esclavos, ¿sí? Una de dos. Por lo regular es lo que acontecía. Pero esas personas, sin haber escuchado nunca el evangelio, personas fuera de la cultura dominante de la época, los trataron muy bondadosamente, porque no los mataron ni los esclavizaron, encendieron fuego. Usted otra vez póngase en lugar de ellos. Vienen nadando, es noviembre y la temperatura ya está igual que aquí en noviembre, hace muchísimo frío. Bueno, ahorita ya no, por todo el desastre, contaminación que tenemos, pero en noviembre, en esos lugares, en esa época, hacía un frío terrible. Está nadando, corriendo, nadando por su vida, un frío terrible, hipotermia. Y estas personas, cuando los vieron, rápido fueron por ellos, les encendieron fuego, como dice Pablo, y aparte, aparentemente estaba lloviendo, o iba a venir una lluvia, otra tormenta, ¿sí? Y lo recibieron amablemente. Mis hermanos, es un ejemplo de gracia común, ¿sí? Muchas veces entendemos la gracia común, o vemos puros ejemplos de gracia común, de que Dios tiene gracia común porque la llueve sobre el impío y sobre el pío, sobre el inconverso y el converso. Sí, es un tipo de gracia común, pero también la gracia común la vemos en personas, bueno, en el ser humano, en sus actos bondadosos. Ahí hay gracia común. Fíjese bien lo que le voy a decir. Todas las bondades, esto no le va a gustar a algunos, todas las bondades hechas por el ser humano son el resultado de la gracia común de Dios. Todas las bondades que ha hecho el ser humano en la historia de la humanidad, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King en Estados Unidos, todos los que usted conoce a través de la historia que han hecho cosas buenas por la humanidad, todo eso fue fruto de la gracia común de Dios en el ser humano. De manera que nada de los actos buenos que haces tú que estás lejos de Cristo, todos esos actos buenos se los debes a Dios. Porque el ser humano sin esa gracia común de Dios, por eso la Biblia dice que a veces Dios quita su mano, ¿sí? El ser humano sin esa gracia común de Dios es autor únicamente de atrocidades. Nada más. Todos tus actos buenos de ayudar a alguien que está pidiendo ayuda, no sé, en la escuela, las cosas buenas que hagas, son producto únicamente de la gracia común de Dios. Ahora, le voy a explicar por qué. Como le decía ahorita, podemos ver que el hombre caído, es capaz de hacer grandes daños. Hitler, Mussolini, todos ellos. Pero debido a la imagen de Dios en nosotros, ahí está, esa es la clave. Debido a la imagen de Dios en el ser humano, entonces es capaz de hacer grandes bondades y de hacer el bien. Porque tiene una ley moral en su interior que a veces lo acusa y otras veces lo aplaude, por decirlo de alguna manera. Hay una ley moral escrita en tu corazón que cuando haces algo bueno, según la ley de Dios, te aplaude, por decirlo, o te sientes bien. ¿Por qué te sientes bien? Porque esa es la imagen de Dios en el ser humano. Y cuando haces un acto o llevas tu vida conforme a la ley de Dios, cuando hacemos esos actos se siente bien, porque esa es la imagen de Dios en ti. ¿Sí? Fuera de la imagen de Dios en nosotros, sí, así nos estamos destruyendo los unos a los otros, hablando de la humanidad en general. Sin la imagen de Dios, ¿qué sería? Ahora, todos los cristianos, todos nosotros, sin importar quién sea, el puesto que sea o lo que sea, estamos llamados a hacer actos de bondad. Estas personas, mis hermanos, no conocían del evangelio. Estos maltenses no conocían del evangelio, los isleños
Y aún así, lo recibieron y los cuidaron. Y estamos más adelante. Que todavía el líder de la isla les dio techo. Mis hermanos, a veces nos ganan los inconversos, ¿eh? No debería ser así. No debería ser así. Yo no sé su vida, ni sé nada, pero yo creo que ha habido ocasiones donde le ha ganado un inconverso. Y hermanos, con el albergue, yo sé que ya tenemos muchos sin ir al albergue, pero desde hace mucho ahí Dios me mostró algo. A lo mejor no van a ser salvos con nuestra predicación, pero sí somos un ungüento de paz para el dolor momentáneo. Ese burrito que llevábamos al albergue, esa barrida de más a la vecina, lo que sea, y son ejemplos que se me vienen, no sé. Ese de ayudar en la maquila al otro. Mis hermanos, nos debemos de ganar, debemos de ser capaces de ganarnos a la gente. No somos monedita de oro. Siempre va a haber gente que esté contra nosotros, y más por el evangelio. Pero en general, debemos de caracterizarnos por nuestro servicio. Nuestro servicio debe ser característico en la maquila, en el trabajo, por hacer las cosas bien y como se deben, en la casa como damas. Que no sea el inconverso, mis hermanos, quien tenga más empatía que nosotros. Versículo número 3. Entonces Pablo, recogiendo algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, la acometió a la mano. ¿Qué es lo que hizo Pablo aquí? Agarró ramas, eso significa sarmientos, ramas secas, ¿amén? Para alimentar el fuego que estaban creando ahí todos los que recibieron y todo. Entre esas ramas había una rama que estaba viva, había una víbora, ¿sí? Ahora, lo voy a decir de aquí una vez porque toma relevancia después. Usa la palabra víbora. Tanto en el griego como en el español, mis hermanos, tenemos dos palabras para ese tipo de animales: serpiente y víbora. Es lo mismo. O sea, son serpientes, no estamos refiriendo al mismo animal alargado que se arrastra por el suelo con colmillos, ¿sí? Lo que diferencia a la serpiente de la víbora es que la víbora es una serpiente venenosa. No más. Cuando usted ve la tele o algo, una víbora es porque esa serpiente es venenosa. Cuando nos referimos en español serpiente únicamente es porque no es venenosa. Entonces, cuando hablamos de serpientes venenosas, es una víbora. Y Lucas, el médico, ¿sí? Y en ese tiempo conocían muy bien las víboras, como médicos conocían muy bien los venenos, ¿sí? Lucas especifica que es una víbora, no es una serpiente, es una víbora, ¿sí? Que mordió a Pablo. Versículo 4. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Los isleños, aunque tenían la imagen de Dios en ellos, hicieron un acto bondadoso, pero ahora hicieron lo contrario del acto bondadoso, que fue juzgar. No preguntaron, no estaban dudando de que a lo mejor Pablo era un homicida, como dicen ellos, sino que rápidamente, por la mordida de la serpiente sobre Pablo, de la víbora, perdón, concluyeron, como hoy en día sería, debió haber pecado. Eso le está pasando porque pecó de alguna manera, como los amigos de Job, ¿verdad? Y espero que nunca haya pasado usted por ello, pero a veces llegan y a lo mejor es un pecado, hermano. Sí pasa. Y ellos rápidamente juzgaron. Algo hizo el hermano.
Por eso le está yendo así. De seguro hizo esto y esto y esto, y es que la otra vez lo vi. Esa misma naturaleza que los llevó a ellos a juzgar tan rápido, sin preguntarse, sin preguntarle a Pablo, es la misma naturaleza que tenemos todos nosotros. Que a veces juzgamos así. Ellos juzgaron a la primera y atribuyeron lo acontecido a una diosa que ellos tenían. Por eso ahí dice, escapando de la mar, la justicia no lo deja vivir. La justicia era un dios que tenían ellos, ¿sí? El dios de la justicia, ¿sí? O en otras mitologías se le conocía como Némesis. ¿Han escuchado esa palabra? Yo creo que sí. Némesis, ¿por qué? Porque era el dios de la venganza, ¿sí? Por eso cuando una persona está enemiga a otra, se le dice que es su némesis, está tomando venganza, ¿sí? Entonces, para ellos atribuyeron que su diosa justicia estaba haciendo justicia o tomando venganza porque Pablo, supuestamente ellos, había sido homicida de alguien o de algunos. Eso fue su conclusión. Versículos 5 al 6. Fíjese el corazón idólatra del ser humano. Mas él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora del fuego, en el fuego, ningún mal padeció. Empero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un Dios. De homicida a Dios, ¿en cuánto le gusta? 4 horas. Porque dice que esperaron un rato. Si el veneno de serpiente, de víbora, póngale que no sé cuánto dure en llegar al corazón y todos los. Póngale 4 horas. 4 horas de homicida a Dios. Gloria a Dios que muchos de nosotros éramos idólatras. Y Dios nos cambió. Porque el mismo corazón de ellos, de inclinarse ante cualquier pedazo de yeso, lo teníamos nosotros también. Otra cosa a remarcar es la visible calma de Pablo. ¿Cómo reaccionaría usted si una mordida de víbora? Y luego se le quedaba colgando en la mano, porque dice que lo mordió y se le quedaron los colmillos en la mano. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionarían mis hermanas damas? Pero Pablo, recuerde lo que hemos visto ya anteriores. Pablo, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Que iba a llegar a dónde? A Roma. Y todavía no estaba en Roma, ya estaba cerquita, pero todavía no estaba en Roma. Y Pablo sabía, por promesa de Dios directa, que iba a llegar vivo a Roma. Vio la serpiente y dijo, esto no me va a matar. No me va a matar, porque yo tengo que llegar a Roma vivo. Ya, se la quito. Ya. Pablo confiaba en la promesa de Dios. Y no le estoy diciendo como otros predicadores que he visto que agarran serpientes y por la promesa esa que viene en Marcos y todo. No, eso no, hermano. No. En más mínimo sentido y en muchísimo menor grado que Pablo. Pero también debemos de confiar nosotros en las promesas de Dios. En lo que Dios ya ha prometido. No en lo que sentí de Dios, porque eso muchas veces se equivoca. Sino las promesas que Dios escribió en su palabra. Todo era para bien. No estamos solos. Todas las promesas que ya conocemos, mis hermanos. Como le digo, Pablo todavía no llegaba a su destino. Tenía fe en que Dios mantendría su promesa. Versículos 7 al 10. Y en aquellos lugares había heredades del principal de la isla, o sea, terrenos, propiedades, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho, también otros de la isla tenían enfermedades
llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios, y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí hay varias cosas a remarcar, mis hermanos. Publio, ¿quién era Publio? Él era el gobernador del Imperio Romano sobre la isla de Malta, ¿sí? O sea, era la persona más importante en la isla, ¿sí? Y Publio, el gobernador de la isla, recibió a estos náufragos. Les recuerdo que eran 276 personas. Y les dio techo por 3 días. ¿Para qué? Para que hicieran arreglos y tuvieran que hacer lo que tuvieran que hacer para cuando fuera el tiempo, otra vez emprender el viaje y llegar a Roma. Y vuelvo al punto que ya toqué ahorita. Publio tuvo un acto de empatía y bondadoso, alguien sin conocer el Evangelio. Y Lucas, el versículo 8, nos, ¿cómo se dice? Como doctor, cuando Lucas diagnosticó qué es lo que tenía el padre de Publio, porque dice que tenía enfermedad. Y Lucas lo diagnostica como enfermo de fiebres y disentería, ¿sí? La disentería, fíjense muy bien, es un tipo de infección, mis hermanos, que existe hasta el día de hoy. Esa infección, la disentería, provocado por bacterias, virus o parásitos, cualquiera de esas tres, consecuencia de las bajas condiciones de salubridad en general, pero transmitida principalmente por alimentos y por el agua. Ese fue el diagnóstico de Lucas, ¿sí? Lucas lo diagnosticó, pero Dios, por medio de Pablo, lo iba a sanar. Le puso las manos encima y le sanó. Ahora, hasta ahorita donde llegamos, Pablo ya casi se va de Malta. Y hasta ahorita no hay ninguna mención de Pablo predicando el Evangelio. No se ha mencionado nada. Y se va a ir de Malta, como vamos a ver ahorita, y no hay ninguna mención de que Pablo predicó el Evangelio. Sin embargo, muy probablemente Pablo sí lo hizo. El hecho de que no esté registrado no quiere decir que no lo haya hecho. Y le voy a decir por qué. Porque según la tradición, en esa visita de Pablo se formó la primera iglesia en Malta. ¿Y sabe quién fue su primer pastor? Publio. Publio fue el primer pastor de esa iglesia. De manera que Pablo predicó el Evangelio ahí, con toda seguridad. Ahora, si se fija, en el versículo 10, también ese versículo nos indica, hay una respuesta de amor fraternal que no se tiene regularmente entre inconversos y convertidos. Dice, los cuales nos honraron con muchos obsequios y cuando partimos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Para ese punto, probablemente ya había personas que habían sido receptivas a la predicación del Evangelio de Pablo. Y por eso fue esa muestra de amor, y más si sabemos por la historia que Publio, quien tenía dinero, economía y tierras, se había convertido al Evangelio. Amén. Entonces, hasta ahorita, hemos visto a Dios en su providencia, tanto en protección, que protegió a Pablo y a todos los que iban ahí, no los esclavizaron, no los mataron. Hemos visto que Dios proveyó un techo para todos ellos y ahora les proveía de todo lo necesario. Todo para su viaje. Versículo 11. Ahorita voy a llegar a mi punto, no crea que me la voy a llevar así. Ahorita voy a llegar. Así que, pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. ¿Qué significa esto? Y aunque parece que estoy nomás dando datos, ahorita va a ver por qué lo digo y yo creo que no lo voy a decir de sobra. ¿Quiénes son estos dos?
En la mitología, ellos son gemelos, Castor y Pólux. Los gemelos de la constelación de Géminis. ¿Sí? Acuérdense que la astrología, no astronomía, astrología, está en las constelaciones: Leo, Acuario, Cáncer, Géminis. Y ellos creían que estos dos hermanos de la constelación de Géminis, según su mitología, cuidaban de los marineros y de los barcos. Ellos ponían su fe, su confianza en una constelación llamada Géminis. Creían que esa constelación, desde allá donde está, tenía inferencia en la vida cotidiana diaria. Ha cambiado el ser humano. No seguimos haciendo lo mismo. Personas creyendo en los horóscopos están haciendo lo mismo que ellos. Lo mismo. Al barco le pusieron por nombre Castor y Pólux. El nombre, hay de cuenta que le pusieron constelación de Géminis. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay cristianos que todavía leen el horóscopo. Yo espero que aquí no haya ninguno, de verdad. De verdad. Porque seguir creyendo que astros luminosos a miles de millones de años luz de la Tierra tienen inferencia en la vida cotidiana. Espero que no haya nadie creyendo en los horóscopos, o en la lectura de la mano, o en las cartas, o en que Facebook ahí pone descubre tu futuro, o tantas tonterías que hay hoy en día. Amén. Versículo 2 al 13. Y llegamos a Siracusa y estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, venimos a Regio, y otro día después, soplando el austro, venimos al segundo día a Puteolos. Hasta el 13. Perdón. Versículo 14, de una vez. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, y luego venimos a Roma. En su viaje, Pablo llega a Siracusa. En ese lugar se dice también en la tradición que Pablo, en 3 días que estuvo allí, fundó una iglesia. ¿Sí? Después de su viaje continuó, y quiero que vean algo. El versículo 14 dice que se detuvieron por 7 días por petición de unos hermanos de una iglesia que se había fundado allí. No sé si lo ve, pero Dios detuvo una embarcación de 276 personas por una semana por petición de una iglesia que estaba allí para que Pablo les ministrara. Versículo 15, en cumplimiento de la promesa. ¿De dónde? Bueno, después de los 7 días, ahora sí ya llegaron a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, a los cuales, como Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Y aquí es donde me voy a estar. Dios cumplió su promesa. Eso es lo primero. Dios cumplió su promesa. Dios le prometió a Pablo que iba a llegar a Roma, y Dios lo cumplió. Todos, vivos, en barco nuevo, llegaron a Roma. Y de alguna manera, porque en ese tiempo no había WhatsApp, ni Facebook, ni correo, pero de alguna manera los hermanos se enteraron de que Pablo iba a llegar a Roma. Amén. Y fue tanta la emoción de los hermanos que corrieron a las afueras de Roma. A las afueras. No me voy a meter en cuestiones geográficas, simplemente eran las afueras de Roma. ¿Sí? De donde iban llegando. Y no se pudieron contener tanto que no esperaron a que Pablo llegara, sino que corrieron a recibirlo. Y probablemente entre ellos Priscila y Aquila, porque ellos ya se habían ido a Roma a ministrar la iglesia. Y cuando Pablo los vio,
dio gracias. Y este punto es bien importante. ¿Cuándo fue la última vez que dio gracias después de una tormenta? Porque hay veces que pasamos la tormenta y ya. Se me olvidó que estaba en la tormenta. No le di gracias a Dios. Ya pasó mi problema. Ya pasó mi aflicción y Pablo le dio gracias. Pero, ¿por qué? Pero fíjese, ¿por qué le está dando gracias? Venía de un naufragio, 2 semanas. ¿Cómo cree que llegó físicamente? Destrozado. Pablo llegó destrozado físicamente, hermanos. Cansado. Con mucho sueño probablemente. Porque no creo que sea tan fácil dormir en un barco de aquella época con el oleaje de aquella época. Y Pablo, cuando vio a los hermanos, le dio gracias a Dios. Romanos, capítulo 1, versículos 9 al 10. Esta carta fue escrita desde antes de que Pablo llegara a Roma. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. El deseo de Pablo, mis hermanos, era ir a Roma. Ese era el deseo de Pablo. Cuando Primera de Juan nos habla de que Dios concederá todas las peticiones de nuestro corazón, se refiere a peticiones conforme a la voluntad de Dios. No a la petición de más dinero o otros carros, que no está mal, pero no teniendo eso como centro. Pablo tenía en su corazón, Señor, rogando, no petición que de vez en cuando me acuerdo, rogando, quiero llegar a Roma para servirte en Roma. Y Dios le permitió llegar a Roma a su tiempo y a sus medios, como ya lo vimos. A los medios de Dios. Mis hermanos, los medios de Dios, yo lo aseguro que Pablo jamás pensó que iba a llegar hacia Roma. Se lo aseguro. Y los medios de Dios son los que son más difíciles para nosotros entenderlos. El cómo Dios obra para llegar a ese de punto A a punto B es lo que a veces nos desesperamos y caemos en tirar la toalla. Y déjeme decirle algo, lo que Pablo quería era llegar a Roma y después irse a España a predicar el evangelio. Pablo dio gracias a pesar de todo lo que había acontecido. La travesía de Pablo fue determinada por Dios, pero como les decía ahorita, no comenzó en Jerusalén, comenzó en Damasco. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Si se acuerdan del contexto, lo estaban acusando de ser falso apóstol. Y Pablo nunca se adjudica nada a él mismo, pero como lo orillaron a tener que mostrar sus credenciales, Pablo lo hace. Y quiero que esto lo tomen como un resumen de todo lo que ha sido Pablo, porque Pablo omite muchas cosas, de todo lo que ha tenido que pasar Pablo desde Damasco, cuando fue salvo, hasta ese momento. Y yo le voy a agregar lo que pasó hasta Roma. ¿Son ministros del evangelio? ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. En trabajos más abundante, ¿quién como Pablo para trabajar? En azotes sin medida. En cárceles más. ¿No estuvo 2 años con Félix? ¿Y todo lo que les iba a esperar en Roma? En muertes, muchas veces. ¿Cuántas veces no lo amenazaron? Y quiero, mi hermano, en lo que vaya leyendo, traiga todo lo que haya visto, todas las predicaciones, si es que las vio, que hemos visto en Hechos. Y tráigalas en lo que vamos leyendo. En muertes muchas veces.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Esta era la 4ª. ¿Sí? 1 noche y 1 día he estado en la profundidad, en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros de la mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Súmele todas las veces que se desanimó. Súmele las veces que no atendieron al evangelio, como Atenas. Súmele las veces que fue despreciado por su propia nación, como cada vez que llegaba a una sinagoga judía. Todo lo que ha pasado Pablo hasta ese momento. Y a pesar de todo eso, desnudece. ¿A quién le ha faltado vestir aquí? ¿Quién ha pasado hambre? Todos, de perdida, algo nos llega ese día. Algo. ¿Quién ha pasado cárcel? Por el evangelio, Por el evangelio, todo lo que estoy diciendo. Hermanos, ni un 10%, ni un 1% hemos pasado lo que pasó Pablo. Y Pablo todavía está diciendo, gracias Señor. Gracias porque pude llegar a Roma. Gracias por todo lo que he padecido. Porque Pablo literalmente llevaba las marcas de Cristo en él. Y me refiero a todas esas cicatrices que ahorita vamos a ver más adelante. Y Pablo está diciendo, gracias Señor. ¿Porque me diste una nueva casa? No. ¿Porque me diste un carro? No. ¿Porque me diste mejor economía? No. ¿Por qué? Porque me permitiste llegar a Roma para seguir sirviéndote. Estamos viendo a Pablo, ahorita lo aplico. Estamos viendo a Pablo nomás. Y tomó aliento. Tomó aliento. Dios sabía lo que Pablo necesitaba. ¿Qué era? Compañía. Compañía. Y fíjese muy bien, el cristianismo de hoy, yo diría que también es una generación de cristal también, el cristianismo de hoy. Yo diría que también es de cristal. Porque si no me saludó el hermano, porque si no me saludó el pastor, porque si no me tomaron la temperatura, ya, no voy a la iglesia, tengo mi carota, no alabo a Dios, no le saludo al hermano. Generación de cristal también. Estamos siendo sinceros, hermanos, que todos, empezando por mí, hemos reaccionado así alguna vez. Generación de cristal. Un cristiano de esta época, ahí con Pablo, ¿sabe qué hubiera sido? Ay, ¿por qué con ellos sí se alegró si yo aquí vengo con él todo su viaje? Ahí venía Lucas y Aristarco, no se les olvide. ¿Por qué con ellos sí se emocionó y yo vengo aquí con él? Lo vengo acompañado todo el viaje y con ellos sí se emociona. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Tristemente, cómo se ha pervertido el cristianismo. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás encontró una arma mejor que la persecución y se llama comodidad. Se llama comodidad. Yo escuchaba la otra vez un pastor y era arminiano, y le escuché nomás lo que estaba diciendo, y estaba diciendo la misma conclusión a la que nuestra iglesia ha llegado. Y otro que creo que es de allá de Centroamérica, por allá. La pandemia vino a dormir a muchos cristianos. Y la cizaña la vino
a sacudir y a dejar nomás el trigo. Esta pandemia es lo que hizo. Es lo que hizo. Y fíjese, un pastor de allá de Centroamérica. ¿Cómo es posible que una pandemia? Y fíjese, decía el pastor esto. Yo esperaba, decía el pastor, yo esperaba que después de la pandemia las familias vinieran y llenaran el templo cuando se abriera. Y dijo él, y pasó todo lo contrario. ¿Sabe qué? Me gocé. ¿Por qué? Porque yo sé que hubo un trigo que sí vino y una cizaña que se cayó. Deberíamos de tener la necesidad de tener 2 cultos. No tenemos. Los domingos. Hay personas que ya no hay sillas que están vacías por hermanos que dejaron de venir. Que no tenga temor, mis hermanos que predican. ¿Qué? Es una realidad. Es una realidad. No soy perfecto, pero la iglesia perdía. Veamos, es que eso es lo que voy, hermanos. O sea, vean lo que ha pasado Hechos, vean lo que pasa a Pablo y nos estamos durmiendo aquí. ¿Cómo es posible? Yo también trabajo, yo también tengo que ir ahorita estoy ingeniero, tengo muchísimo más proyectos que antes, estoy trabajando, mi esposa sabe, llego más tarde a la casa y luego se da cuenta. Hay que quitar los aires, ¿no? Yo creo. Pablo tomó aliento de ellos, de ver los hermanos. Esa debe ser la sensación que se debe producir al llegar a la iglesia. Tomar aliento de mis hermanos. Pero ¿sabe cuándo pasa más eso? Cuando estamos en un lugar extraño a nosotros. Me ha pasado que a veces, por ejemplo, ahora que vamos a tocar el tema de la graduación, vamos a otra iglesia que yo no conozco y veo hermanos, pues sí son hermanos en Cristo, pero no son de mi congregación. Pero cuando veo al hermano de mi congregación, pego a él y me estoy con los míos. Es un ejemplo muy bajo para lo que fue Pablo de Pablo, pero a eso se refiere. Mis hermanos, estamos aquí para tomar aliento entre unos y otros. Me voy a permitir mencionar algo que me comentó mi esposa cuando le tocó predicar en El Paso. Me dice que estaba muy nerviosa, pero nerviosa por predicar ahí en El Paso. Pero estando ahí, después vio que llegaron mi hermano Julio y mi hermana Abby. Dice, cuando los vi, Germán, no es que aquellos sean extranjeros, pero llevamos ya mucho tiempo sin estar allá, ¿sí? Pero dice, cuando los vi, yo sabía ya que están ahí ellos. Ya están ahí. ¿Pasa algo? Ahí está el hermano Julio ya. Ni modo, Manuel, le tocó. Ya están ahí. Ese es el aliento que hemos de tomar entre unos a otros. Ese es el aliento. Ya está mi hermano aquí, ya de perdida somos 2 o 3 o 4. Sí. Y ese fue el aliento que tomó Pablo. Nosotros vamos de este mundo a la Nueva Jerusalén. Pablo fue de Damasco a Roma y después él fue a la Nueva Jerusalén. Bueno, más bien con Cristo, porque la Nueva Jerusalén todavía no. Pero nosotros vamos de este mundo a la Nueva Jerusalén. Amén. Lo que nos muestra la historia de Pablo, todavía no termino, no sé cómo es. Lo que nos muestra la historia de Pablo, a lo que hemos llevado hasta ahorita. Sí, podemos hacer una ilustración o puede servir de ilustración en la vida del creyente. ¿Cómo? Pablo pasó, ya vimos, un sinnúmero de situaciones. No negó la fe. No dejó de servir. Al contrario.
Contrario, él fue de menos a muchísimo más, Pablo. Y sobre todo, y lo que quiero remarcar al menos en este punto es, Dios no lo dejó. Acuérdese de esto. Podemos pasar ahorita, porque estamos, de cierta manera, estamos en una travesía, en un viaje. Ya somos extranjeros. Nuestro puerto está allá en el cielo con nuestro Señor Jesús. Nuestro puerto de llegada, donde vamos a embarcar, ¿sí? Está allá. Pero de aquí que llegó ahí, dijo Jesús, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, porque yo estoy con ustedes. Dios nunca dejó a Pablo, mis hermanos. Casi se moría cuando estaba, no me recuerdo bien de la ciudad, pero llegó de pasada nomás ahí, y fue cuando esa vez que menciona Pablo que lo apedrearon, fue esa vez. Y esa apedreada, no eran así, ahí te va, no, era agarrar piedras y soltarlas arriba de él. Eso fue apedrearla. Y casi muere. Tuvo que escapar muchas veces, y todas ellas Dios estuvo ahí. No quiere decir que nos va a librar del naufragio. No quiere decir que va a estar con nosotros en el naufragio. Y otras veces sí nos librará. Pero el punto de esto es, Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros en este viaje, mis hermanos. Dios cumplirá su promesa. ¿Promesa de qué? De que en el mundo tenemos aflicciones, pero confían que yo he vencido el mundo. ¿De qué? Promesa de qué? De que no nos va a faltar nada, ni vestir. Todo lo que necesitamos, Dios lo va a suplir, hermanos. De veras, hermanos. ¿Sabe por qué no quería tener a mi primera hija? Porque no la voy a hacer. No, hombre, económicamente. El pastor siempre me dice, usted téngala, Dios va a suplir. Pues sí. Y sí, hermanos, Dios suple. Dicen que vienen con lonche, pero yo, pues, nomás para ella, con torta. Nomás para ella ha sido. No se crea. Realmente Dios ha suplido de más. Fíjese muy bien, Dios suple de más, hermanos. Sinceramente. Si ha tenido viajes, o si no, o si se ha ido por una nieve, Dios ha suplido de más. Dios ha suplido de más. No nos ha faltado nada, hermanos. Dios está con nosotros. Todo obra para bien. Por más difícil que parezca la aflicción, todo obra para bien. Aún y cuando a veces no sintamos la mano de Dios, como Pablo, y tome aliento de eso, fortalezca en eso. Pablo, a veces sintió que Dios lo había abandonado. Pablo. ¿Sí? Y fíjese muy bien, el cristianismo no se trata de sentir, quítese eso. No sé, el cristianismo no es sentir siempre. La mayoría del tiempo no se siente. ¿Sí? Y de vez en cuando que Dios quiere poner su mano y nos hace sentir su presencia hermosamente. ¿Sí? Pero el cristianismo y orar no es siempre sentir. Amén. Y me hablo de sentir en un aspecto sobrenatural o pentecostés. Esas son ocasiones que Dios quiere. La mayoría de veces es orar con conocimiento de que Dios está ahí conmigo. Y obviamente se siente, la oración está llegando a Dios, se siente que Dios está conmigo, pero está ahí, hermano, no nada sobrenatural. Nuestro destino, mis hermanos, no está en manos de constelaciones, como ellos creían, o como antes creíamos. Nuestro destino está en las manos de Dios. Amén. Lo importante, mis hermanos, es que Dios sea glorificado, sea como sea, en la situación que sea. Eso fue Pablo. Glorificar a Dios, sea como sea, en la situación que sea. Amén. Pablo no tiró la toalla. Y fue traicionado. Y por hermanos que se decían hermanos. Y lo vamos a ver en la próxima predicación. Con nombres y todo, para que no digan, ay, hermano, ¿cómo? No, ahí Pablo le puso nombres. Pablo no renunció nunca al evangelio. Ahora, versículo 16. Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos. Mas a Pablo, esta vez la gracia de Dios, fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. ¿Sabe lo que es? Todos los prisioneros
órale, pues a la cárcel o a donde iban a estar guardados por un tiempo, en lo que es ese juicio. Pero a Pablo lo agarraron ahí. No, tú no. Tú vas a estar en cierta libertad con un preso que te esté ahí nomás vigilando. ¿Sí? Otra vez, la gracia de Dios sobre Pablo. Y Dios, cuando va a obrar en algún lugar, que en este caso era Roma, Dios va a mover todo y a quien tenga que mover, porque usted y yo entremos a predicar donde tenga que ser, o con la persona que tenga que ser. Ahora, ahí va lo interesante. Es lo que me gusta de estudiar Hechos y luego ver otras cartas. Estos guardias que vigilaban a Pablo estaban encadenados a él. No era que lo vigiló de lejos, o ahí cerquita, no. Estaban encadenados a él. ¿Sí? O sea, Pablo traía una cadena y el otro la otra. Ahí estaban los dos juntitos. Y se cambiaban de guardia cada 6 a 8 horas. ¿Sí? De manera que Pablo tenía audiencia nueva cada 6 u 8 horas. Cada vez que cambiaba de guardia, pues sí, de seguridad, de guardia, Pablo le predicaba el evangelio. Cambiaba otra vez y Pablo le predicaba el evangelio. Cambiaba otra vez y Pablo le predicaba el evangelio. Y fíjese bien, con ese contexto, Filipenses, capítulo 1, versículos 12 y 13, con ese contexto, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 13. Y quiero, hermanos, que sepáis, fíjense bien lo que está diciendo Pablo, que las cosas que me han sucedido, todo lo que ya leímos, han redundado más en provecho del evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, Pablo se volvió famoso entre toda la guardia romana porque le predicaba a cada guardia que le asignaban cada 6 o 8 horas, de tal manera que Pablo, ya sabían todos de Pablo. Y que decían, ya vas con el aleluya. A eso Pablo se refiere, que se haya vuelto famoso ya entre la guardia, ya todos lo conocían, como el predicador, el seguidor del Cristo. Y por eso Pablo dice, todo ha redundado para bien, para provecho del evangelio. Ese es el máximo bien, que ahorita voy a llegar, pero ese es el máximo bien, el provecho del evangelio. ¿Sí? Dice Pablo, pues, todo ha redundado para bien, gloria a Dios. Un preso feliz por estar preso. Nomás un cristiano puede hacer eso. Un preso feliz por estar preso. Aún y cuando Pablo era prisionero, Dios lo siguió usando, cumpliendo Dios su propósito por medio del apóstol. Aún estando preso. Ahora sí, 4 puntos que quiero tocar aquí, en 10 minutos. Número 1. Después de que Pablo dice esto, usted sigue leyendo. Dice Pablo, pues unos han tomado ánimos, otros lo hacen, predican por envidia. Ahí nomás le faltó a Pablo, y agregaría yo, extrabíblicamente, y otros no hacen nada. Pero sea como sea, decía Pablo, el nombre de Cristo es glorificado. Unos por envidia, otros porque tomaron fortaleza. Y Pablo termina esa idea en versículo 21, porque para mí, ya lo habíamos visto en una predicación pasada, para mí, Pablo hablando en singular, no sé los demás, pero para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, esclavo de Cristo. Hermanos, yo pensaba traer algunas cifras del impacto que ha tenido la escuelita bíblica digitalmente. Ya con lo de hoy, Dios me confirmó que no, estuvo bien que no lo hiciera. Somos esclavos de Cristo, y eso es lo que nos falta entender, empezando por mí muchas veces. Ya no me pertenezco. Hermanos que se bautizaron, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Su dueño
es ahora Cristo, de manera, y te lo voy a decir así, no me importa lo que pienses, no me importa lo que aspires, no me importa lo que quieras lograr en tus metas terrenales, no me importa quién sea tu familia, no me importa cómo te llames, eres esclavo de Cristo, y de aquí en adelante obedeces a tu Señor porque lo obedeces. No hay más. Mi tiempo, mi inteligencia, mis habilidades, mis fuerzas ahora son para Él. Para Él, no para mi trabajo, no para mi familia, son para Él. No hay ningún ministerio de calentar blancas, no hay ningún ministerio de nomás quedarme a ver todo lo que hacen. No hay, hermano. Si usted no tiene participación en la iglesia, yo no sé qué está haciendo. Yo no sé qué está haciendo. Somos esclavos de Cristo, de Cristo. Y Dios estableció un orden en la iglesia eclesiástico para servir en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Pablo, aun cuando era misionero, tenía que ir a rendir cuentas a Antioquía, a la iglesia donde él pertenecía. ¿Qué está haciendo, hermano? Somos esclavos de Cristo también afuera. De Cristo, hermanos. No se le olvide, hermano. No se le olvide. Ya no hacemos lo que queremos, o lo que se nos antoje. Somos esclavos de Él. Esclavos. Comprados por un precio, alto precio. Su sangre. Cada mirada que se nos va, cada pensamiento que no debe tener, cada chisme que se le salió, cada mala cara que le hizo el hermano, está pisoteando, literal, estamos pisoteando la sangre de Cristo. No es ser perfectos, pero cuando pasa eso, es eso que nos decía nuestro hermano Joel al principio, esa sensibilidad de decir: Señor, híjole, perdóname, me arrepiento, y a seguir adelante, esforzándome por no hacer lo mismo. Ahora, fíjese bien, 5 minutos. Hace poquito vi un video de un ex militar estadounidense. Y este ex militar, ¿sí?, era de origen asiático, sus rasgos eran asiáticos. Y me llamó la atención porque se parece a lo de Pablo en Corintios, pero en el patriotismo americano. Este soldado estaba recibiendo mucho racismo porque le decían que no se veía demasiado americano. Era veterano ya del ejército americano. Y estaba como una junta de allá de Estados Unidos, y él mencionó, dice: ya estoy cansado de que digan que no soy suficientemente americano por cómo me veo en el rostro. ¿Y sabe qué empieza a hacer? Se empieza a quitar el saco, la camisa, y todo su cuerpo lleno de cicatrices. Dice: todo por la guerra. Sigo sin ser suficientemente americano, dice. Obviamente le cayó la boca a todos. Pablo se estaba defendiendo, ¿por qué? Porque no lo creían apóstol de verdad. Pablo hizo lo mismo. Ahí está. Yo le pregunto: ¿cuáles son nuestras cicatrices de guerra? ¿Cuáles son? Usted me dice: no, hermano, mira, desde que soy salvo, mire, completito. Escudriñe. No creo. No creo. Que en 8 años que tengo, ya tengo varias. Por Cristo, no creo porque no. Por Cristo. Por Cristo. Chismes, murmuraciones, maltratos. Mi familia cuando recién fui salvo. Tengo varias. Usted. ¿Qué cicatrices me podría mostrar por el evangelio? Si yo le dijera: hermano, yo no creo que usted es suficientemente cristiano, lo dudo, muéstrame sus cicatrices por el evangelio. Por el evangelio.
No estoy diciendo que como Pablo, porque ni uno de nosotros llegamos a lo de Pablo, pero sí en nuestro nivel, en nuestro contexto que tenemos. Marcos, por último, 16:15. Un minuto me queda. Marcos 16:15. Eso que va a leer es la misión usted y mía. Es el único objetivo sobre la faz de la tierra. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No me importa, otra vez, qué carrera quieres estudiar, no me importa dónde quieres estudiar, no me importa tus aspiraciones terrenales, no me importa todo lo que quieras hacer, mis hermanos, no me importa. Lo único que me importa es que usted y yo cumplamos eso. No más. No me importa mi carrera como ingeniero, no me importa mi trabajillo como ingeniero, no me importa eso. Todo eso debe redundar para el provecho del evangelio, para mi único objetivo sobre la faz de la tierra, que es ese: predicar el evangelio de Cristo a toda criatura que se le ponga enfrente. Pablo lo hacía literalmente. Nosotros no. Nosotros no. Pablo lo hacía literalmente. Literal. Ese es mi objetivo. Por eso te tienes que desmayar. Por eso tienes que perder las fuerzas. Por eso tienes que sangrar trabajando. Por eso. Por eso hacemos todo lo que mis hermanos están haciendo digitalmente. Por eso se hace, por eso. Para que alguien lo escuche. Y ese alguien ya fue alguien que ganamos. Gloria a Dios. Ya pusimos nuestra semillita ahí. Eso es su objetivo. No me importa lo grande de su casa, no me importa sus carros, ese es su objetivo. Ese es su objetivo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Mano, Dios me libró de esto, Dios me libró de aquello, gloria a Dios, aleluya. Llévelo a otros. Llévelo a otros. Porque si no, no estamos cumpliendo el objetivo que hemos sido llamados a vivir. Esa pregunta que hizo mi hermano Joel ahorita. Buenísima. Instituto. ¿Y luego para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si no lo ponemos en práctica? ¿Para qué si no evangelizamos? ¿Para qué si no enseñamos? ¿Para qué si no predicamos? ¿Para qué? Y no nomás es un púlpito, hermano, ya se lo sabe. No, en el trabajo, o sea, ahí sirve el instituto. Porque a veces me han preguntado cosas del trabajo que digo: santo Dios, si no hubiera tomado el instituto, no sé qué hubiera hecho. De verdad. Pregúntese esto, es una pregunta muy filosófica. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué viene a la verdad? ¿Por qué ora? Si es que ora. ¿Por qué? Hermanos, no somos una secta más. Escúcheme bien, no somos una secta más sin fundamento, sin razonamiento alguno, que nomás ahí van de fanáticos. No. Dice en Romanos 12: nuestra fe es razonable y con fundamento. ¿De qué sirve? Si la plaquita del instituto la tenemos ahí nomás, o el diploma. ¿De qué sirve la medalla? Nada, hermano. No es para ocupar un espacio en su pared, nomás para eso. Nomás para eso. Predicar el evangelio de toda criatura. Vamos a empezar por el área que sí podemos influir: nuestra casa. Pablo ya está llegando a sus últimos días, su última etapa, pero aunque está prisionero en Roma, todavía no se acaba. Pablo siguió trabajando en Roma muchísimo más, estando preso. Sí. Próximo estudio, primeramente Dios. Se me olvidó traer la tarea por soberanía de Dios. Se me olvidó traérmela. Igual, ya se lo saben, va a estar ahí en la descripción del video. Ahí voy a dejar un link. Y si no, el domingo traigo copias de la tarea. Vamos a hacer de perdida eso, hermanos. Vamos a cumplir con la tarea.
Y Dios nos ayude, mis hermanos, a llevar el Evangelio a toda criatura. Oremos.